Vamos a ver cómo se realiza el proceso de cálculo de estas losas de viguetas pretensadas. Es decir, vamos a definir qué tipo de vigueta vamos a seleccionar, cuál es la altura del ladrillo y el espesor de la capa de compresión. Recordemos que, a ver si se lo muestro en este modelito, recordemos que esas viguetas, este tipo de losa, está conformado más o menos como las podemos ver acá en esta maquetita. Tiene las viguetas pretensadas, que son los elementos que son capaces de resistir la tracción a la cual está sometida la losa cuando esto se flexiona. Recordemos que la parte que está por arriba del eje neutro es lo que absorbe la compresión y lo que está por debajo es la tracción. Entonces, los elementos en los cuales se encuentra alojada la armadura y que va a resistir la tracción son las viguetas. Como relleno y que no cumple función estructural, van los ladrillos huecos. Obviamente los ladrillos no son así, sino que lleva algunas divisiones, pero tiene un gran volumen que es de aire o de hueco. Son solamente elementos de relleno, elementos de armado. Y lo que absorbe la compresión es la capa de compresión que está en la parte de arriba y que esa capa de compresión a su vez lleva una armadura, una malla metálica que es de Fi6 cada 20. Entonces, lo que está cumpliendo función estructural es todo esto. Cuando se procede al hormigonado, ahí se debe tener cuidado de que ese hormigón sea trabajable y que pueda entrar o que pueda penetrar en todos los intersticios que tenga la losa, de manera tal de que una vez que ese hormigón se introduce dentro de todos los huecos que tiene la losa, eso le da uniformidad a todo el conjunto. Cuando este conjunto es un elemento estructural uniforme, tiene continuidad, eso hace que sea un elemento estructural apto para resistir esfuerzos horizontales, como por ejemplo el caso del sismo. Entonces es un tipo de losa también muy apto para la zona sísmica nuestra donde tenemos la presencia del sismo. ¿Cuál es el proceso de cálculo que debemos seguir? Entonces, en primer lugar, definir los materiales con los que vamos a trabajar. De la misma manera que con la losa de hormigón armado definíamos el acero y definíamos el hormigón, en este caso también, como tenemos la capa de compresión donde tenemos hormigón, y también tenemos algo de acero, vamos a decir ahí con qué tipo de esos materiales estamos trabajando. Pero además de ello, también tenemos que especificar quién es la empresa o cuál es la industria que fabrica la losa que vamos a emplear. O sea, cuál es la empresa que fabrica las viguetas, que fabrica los ladrillos. Entonces, todo eso debe quedar perfectamente definido en el primer punto cuando vamos a especificar con qué materiales vamos a trabajar. Luego se define la luz de cálculo. Esa luz de cálculo puede ser la luz entre ejes. Obviamente cualquier viga de cálculo tiene como mínimo 20 centímetros de ancho, con lo cual si tomamos luz entre ejes, viene a ser la luz libre más 10 centímetros de cada lado. Recordemos que las viguetas por reglamentación, deben introducirse como mínimo 10 centímetros en cada viga de apoyo. Entonces, como luz de cálculo, tomamos la luz entre apoyos, que va a ser igual, si las vigas de apoyo son de 20 centímetros, va a ser la luz libre más 20 centímetros, o bien tomamos, suponiendo que tenga más y la vamos a introducir solo 10 centímetros de cada lado, en ese caso también sería la luz libre más 20 centímetros. Luego, el punto que sigue es definir la altura del ladrillo con el cual vamos a trabajar. Si vemos las especificaciones que nos brinda el fabricante, vemos que hay ladrillos de diferente altura, 9 centímetros, 12,5 centímetros, 16,5 centímetros. Si estamos trabajando con cargas normales y la luz que necesitamos cubrir es hasta aproximadamente 5 metros, es muy probable que con una altura de ladrillo de 12,5 verifique la losa que estamos calculando. Entonces, hasta esa luz a cubrir
podemos optar por un ladrillo de 12,5. Entonces, en función de ese ladrillo de 12,5, determinamos el peso propio de la losa, que en la misma planilla que nos da el fabricante vemos acá, peso propio con bloque cerámico, peso propio con un bloque de hormigón. Si vamos a trabajar con un ladrillo cerámico, el peso propio para una losa de 12,5 centímetros de altura de ladrillo y 5 centímetros de capa de compresión, que es la mínima reglamentaria para San Juan, esa losa pesaría 245 kilos por metro cuadrado. Si en cambio vamos a trabajar con una losa con bloques de hormigón, el peso es de 254 kilos por metro cuadrado. Entonces, ahí ya tendríamos el peso propio de la losa. Obviamente, si vamos a cubrir luces mayores o vemos que tenemos cargas bastante importantes sobre esa losa, optaremos por elegir un ladrillo de 16,5, una capa de compresión de 5 o 6 centímetros y en función del tipo de ladrillo, sea cerámico o sea de hormigón, buscamos cuál sería el peso propio de la losa. Recordemos que esto es a los fines de determinar el peso, donde estamos suponiendo una altura de ladrillo. Un poco es lo que pasa en todos los elementos estructurales. Nosotros, para poderlo dimensionar, necesitamos tener la carga. Dentro de esas cargas están incluidos los pesos propios y muchas veces no sabemos cuál es la dimensión final para estimar perfectamente el peso propio. Entonces, se debe hacer o se debe predefinir una altura, se debe predefinir una sección. En este caso, predefinimos una altura de ladrillo. Luego, debemos estimar el valor de sobrecarga, que eso lo podemos obtener del reglamento CIRSOC. Nosotros hemos usado este año para estimar cargas y sobrecargas el CIRSOC 101. Entonces, en función de cuál va a ser el destino que tiene esa losa que estamos haciendo, que puede ser un entrepiso con una determinada función arriba, o bien puede ser una losa de cubierta que puede ser accesible o no, en función de eso vamos a estimar el valor de sobrecarga. Una vez que tenemos el peso propio de la losa más el valor de sobrecarga, podemos obtener el valor de la carga total que tiene esa losa. Como con ese valor de Q, de carga total, y como sabemos que este tipo de losas son siempre simplemente apoyadas, calculamos el momento máximo. Como el momento máximo para una losa o una viga simplemente apoyada es igual a Q por L al cuadrado dividido en 8. Entonces, con ese valor de momento máximo, ya estamos en condiciones, o sea, ya sabemos cuál va a ser la máxima solicitación que tiene esa losa, con lo cual ya podemos definir el tipo de vigueta que más nos conviene para poder absorber ese momento. Vamos a la otra planilla. Buscamos, en función del momento que hemos obtenido, dentro de estos valores, cuál es el momento que nos conviene elegir, siempre y cuando sea un momento cercano al que hemos obtenido, pero que sea mayor. Supongamos que nos dio un valor de 1000 kilográmetros, el momento, un valor de 1000 kilográmetros, como la altura mínima de ladrillo es 12,5 y la altura mínima de capa de compresión es 5, buscamos acá este valor, nos da que podemos seleccionar viguetas serie S2. Una vez que decidimos usar vigueta serie S2, vamos a la otra planilla. Una vigueta serie S2 indica que tiene un bifilar y dos trifilares. Son dos trifilares que van acá abajo y un bifilar que va acá arriba. Y como longitud podemos pedir viguetas que van desde 2,80 m a 4,40 m. ¿Cuál es el problema de este proceso de cálculo? Y supongamos que nosotros necesitamos cubrir una luz de 2,5 m. Y como cálculo nos da que vamos a adoptar una vigueta serie S2. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer?
pedir viguetas de 2,80 m y a esas viguetas cortarle 30 centímetros a cada una porque nosotros necesitamos 2,5 m. Bueno, eso no es recomendable, no es conveniente cortar las viguetas, ningún tipo de vigueta, ninguna cantidad, o sea, por más poquito que sea, nunca es conveniente cortar la longitud de las viguetas. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Nos conviene hacer un proceso inverso, porque en este caso lo que nos hubiese convenido era colocar viguetas de la serie S1. Entonces, podemos hacer otro proceso de cálculo que consiste en lo siguiente. Definir esta primera parte exactamente igual que el caso anterior. Definir los materiales, la luz de cálculo, el peso propio de la losa, la sobrecarga, la carga total. En función de esa carga total, determinar el momento máximo. Hasta ahí, igual que hicimos en el caso anterior. Pero lo que varía acá es que vamos a entrar, lo que primero vamos a elegir es la vigueta, y esa vigueta la vamos a elegir en función de la luz que debemos cubrir con la losa que estamos calculando. Supongamos que es una losa de 3 metros de luz, entonces vamos a elegir una vigueta serie S2. Si lo que necesitamos cubrir es una luz de 2,5 m o 3 metros, vamos a elegir una vigueta serie S1. Entonces, elegimos la vigueta en función de la luz que vamos a cubrir. Una vez que hemos elegido la vigueta, supongamos que nos dio una vigueta serie S2. Dentro de la columna de la vigueta serie S2, buscamos el momento inmediato superior al momento que nosotros calculamos en este paso acá. Entonces, buscamos el valor del momento dentro de la columna correspondiente a la vigueta que hemos seleccionado en función de la luz a cubrir y buscamos un momento, pero que ese momento a su vez cumpla con el requerimiento de que tenga una capa de compresión igual o mayor a 5. Podrá darnos un ladrillo de 12,5, podrá darnos un ladrillo de 16,5 o un ladrillo más grande. O si no, otra de las opciones, suponiendo que con alguno de estos ladrillos y esas capas de compresión no nuestro momento sea mayor que estos que tenemos acá, otra de las soluciones es colocar doble vigueta. Como ustedes ven, acá se puede ver que los momentos son mayores que los momentos que podemos obtener con vigueta serie S2 y una sola vigueta con cualquiera de estos ladrillos. En este caso podemos cubrir luces mayores, pero lo que se debe colocar es doble vigueta. Esta parte del cuadro se refiere a momentos que se cubren con esta serie de viguetas, pero hay que colocar doble vigueta. Una vez que hemos terminado el cálculo, como hemos hecho con los otros tipos de losas, se vuelcan los datos sobre una planilla en la cual se especifican los materiales. Hemos especificado de qué fábrica hemos obtenido la información para hacer ese cálculo. Hemos especificado con qué tipo de hormigón vamos a trabajar y hemos especificado el tipo de acero. Entonces, se coloca la denominación de la losa, la luz, la carga, reacciones, el momento, la serie de vigueta, el alto del ladrillo con el que vamos a trabajar, altura de compresión, será 5, 6, altura total, que será la altura del ladrillo más la capa de compresión, el momento admisible que cubre la vigueta y ladrillo y capa de compresión que hemos seleccionado, que obviamente este valor de momento admisible debe ser superior al momento que nosotros tenemos calculado acá, y luego la malla de repartición que se coloca en la capa de compresión, que será Fidel 6 cada 20 centímetros. Cualquier observación que crean necesario colocar se deberá colocar en esta otra columna de observaciones. Acá vemos algunas imágenes de proceso constructivo. Recordemos, esta imagen es bastante importante. Fíjense, el operario está apoyado principalmente sobre las viguetas. Recuerden que estos elementos, los ladrillos, son todos elementos de relleno. Acá vemos otra imagen en la cual ya quedó toda la superficie cubierta con las viguetas y ladrillos cerámicos.
Acá va la viga previamente a ser hormigonada, o sea, la viga de apoyo de esas viguetas, todavía no es hormigonada. Acá se puede apreciar el proceso de hormigonado de la losa. Obviamente, para que entre bien en los intersticios de la vigueta, primero se procede a hacer el hormigonado sobre cada una de las viguetas y luego la superficie se completa con el hormigonado de la superficie total de losa. En este videito se podrán ver cómo va un paso a paso de cuál es el proceso constructivo con este tipo de losas.